En todo México mueren 1,680 niñas, niños y adolescentes hasta los 5 años por alguna causa generada al medio ambiente. Los gobiernos megalopolitanos, incluyendo el de la Ciudad de México, tuvieron una reacción tardía en la cual se expuso a la población a niveles altísimos de concentración de contaminantes. Ser de Amanalco significa pertenecer al bosque, dedicarse al aprovechamiento sustentable del bosque, obtener del bosque los medios de vida y una forma de sostenerse ellos y sus familias. La importancia de nosotros para el bosque pues es más que nada la fuente principal de vida. Una historia que hay que volver a contar, mirar desde otra perspectiva. A mediados del pasado mes de mayo, se vivió en la Ciudad de México una severa crisis ambiental que nos mostró el futuro que nos aguarda. Los efectos de la contaminación nos llevaron a la emergencia. No hay duda de que el modelo de ciudad donde más que vivir ya sobrevivimos no es viable. Urge abrir horizontes. Yo creo que para empezar es importante mencionar que esta crisis no es algo contingente, no es algo que acaba de pasar coyuntural. Esta es una crisis que lleva 30 años en nuestra ciudad. Llevamos respirando aire contaminado desde hace 30 años. Lo que pasa en estos días que recién pasamos fue que el fuego que se generó en las superficies boscosas alrededor de la ciudad, aunado con los incendios que también tuvimos en un par de fábricas acá en la Ciudad de México, hicieron que este problema se visibilizara. El humo negro que vimos generó esta preocupación y realzó esta problemática que de por sí ya es bastante grave, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahora mismo? Tuvimos altísimos niveles de material particulado PM2.5, pero además de eso tuvimos altísimos niveles de ozono. Ahora mismo estamos en una temporada que le llaman temporada de ozono, que debido a las características atmosféricas de sequía, de altas temperaturas, se favorece mucho la generación de ozono troposférico y que genera graves problemas a la salud, sobre todo en irritación de las vías respiratorias. Recordemos que el PM2.5, el material particulado PM2.5, es un precursor de ozono. Entonces, se sabía que este mayo iba a ser particularmente caluroso. Se tenía ya también indicios de que era muy probable que hubieran incendios en muchas partes del país. Y pues obviamente esto iba a converger junto con la temporada de ozono. Entonces, esto dio como resultado días de pésima calidad del aire, donde tuvimos dos contingencias. Creo que eso es una de las cosas que no debemos olvidar. Tuvimos una contingencia por material particulado y otra por ozono. Estamos viviendo una situación de emergencia climática en el mundo. Tenemos países que ya declararon la emergencia climática, como Irlanda, por ejemplo. Entonces, los expertos en el tema del cambio climático nos advierten que este tipo de fuegos son un síntoma del cambio climático, ¿no? Es algo que tenemos que empezar a prever. Esto va a ser cada vez más frecuente y de mayor intensidad. Si se pudieron prever, la verdad, sí, sabíamos que este tipo de fenómenos podía ocurrir. Sin embargo, desde la Administración Federal se redujo la capacidad institucional de la CONAFOR para atender a este tipo de situaciones, lo que pues definitivamente hace que la capacidad institucional para responder disminuya, ¿no? En ese sentido yo creo que era muy difícil haber podido prevenir este tipo de incendios, pero sí definitivamente hay una responsabilidad en haber estado preparados para actuar, no solamente en la contención del incendio, donde los bomberos tuvieron pues ahí una actividad bastante
remarcable el ejército y demás, pero sí definitivamente los tomadores de decisiones, los políticos, debieron haber estado preparados para poder actuar ante la contingencia que esto genera. Me parece que los gobiernos megalopolitanos, incluyendo el de la Ciudad de México, tuvieron una reacción tardía en la cual se expuso a la población a niveles altísimos de concentración de contaminantes de manera innecesaria. Quienes más sufrieron los efectos de la grave crisis ambiental que enfrentó el Valle de México y el área conurbada son los niños y los adultos mayores. La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, en conjunto con Greenpeace México, ha monitoreado la calidad del aire que respiramos desde 2013. Un dato resulta abrumador y preocupante. En los últimos 6 años han muerto de manera prematura 85,000 personas debido a la contaminación del aire. Desde REDIM hemos venido trabajando y monitoreando con un diagnóstico en Greenpeace de calidad del aire. El primer ejercicio fue en el 2013 y una actualización el año pasado, en el 2018, que lo pueden encontrar en línea. Justo queremos en este diagnóstico como visibilizar los grandes daños que tienen para niños, niñas y adolescentes y qué impacto tiene la contaminación en ellos. Como pudimos ver, una de las grandes cifras que se tienen en este diagnóstico, que se llama no apto para pulmones pequeños, justo que es que en todo México mueren 1,680 niñas, niños y adolescentes hasta los 5 años por alguna causa generada al medio ambiente. El artículo 4 constitucional es muy claro al decir que en todas las decisiones que tome el gobierno prevalecerá el interés superior del niño. Este interés superior del niño tiene que ir transversalizado en todas las políticas públicas, inclusive en las políticas públicas de derecho ambiental y qué impacto tienen hacia niñas, niños y adolescentes. Recordemos que Claudia Sheinbaum es el referente o es la cabeza del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, y en esa responsabilidad tendría que generar estas políticas y estos impactos que tienen desde la infancia, cómo desde la escuela se puede ir trabajando en los daños que puede generar el medio ambiente y cómo desde la infancia también se pueden ir trabajando qué impacto puede tener y qué enfermedades pueden tener los niños, niñas y adolescentes cuando, por ejemplo, en este caso que no hubo clases el jueves y el viernes, pues ellos ¿qué tenían que estar haciendo en casa? Pues las recomendaciones era que se cerraran las ventanas, que se cerraran las puertas, que de hecho ellos no podían tener actividades al aire libre. Son cuestiones que afectan directamente a su derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a la recreación. En principio tenemos pendiente por parte de COFEPRIS la aprobación de normas oficiales mexicanas que regulan cómo se mide el ozono en la Ciudad de México, y también como es norma oficial pues también tendría que aplicar para todas las ciudades y para todos los estados. Está pendiente esa aprobación, que es empezar por la ley. También está pendiente una armonización legislativa de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con estas normas oficiales mexicanas, pero también con todas las leyes que podrían impactar. Empezamos desde esta parte que es la armonización legislativa, pasamos a la otra parte que es la de política pública y cómo se implementa la ley, cómo podemos bajar esta ley a la aplicación a las instancias y después también desde niños y niñas que ellos puedan tener conocimiento, que ellos tengan ese conocimiento que tienen derecho a un medio ambiente sano. La crisis ambiental ocurrida en la Ciudad de México y su área conurbada, uno de los mayores centros de concentración urbana en el mundo, nos reveló la decadencia de un modelo de civilización. No es posible seguir adelante. Urgen nuevas alternativas, un horizonte de acciones políticas, una nueva realidad social. Son urgentes como alternativa de sobrevivencia para nuestra especie. Efectivamente sí tenemos que repensar como sociedad, como civilización, cuáles son los retos ante los cuales estamos hoy ante un cambio climático inminente que está sucediendo ya, sí por causas antropogénicas,
pero ya con derivados climáticos, sociales, ambientales, y que nos afectan ya nuestro modo de producción, nuestro modo de vida, que es ineludible, tenemos que hacerles frente, ¿no? Entonces vamos a tomar acciones contundentes que son necesarias, que son impopulares muchas de ellas, o vamos a hacer paliativos como se han venido haciendo en muchas ocasiones ante las crisis que hemos tenido a nivel ambiental o a nivel social. Hemos llegado a tal punto de normalización de las crisis que le llamamos ya, pues es la época de temporada de ozono, ¿no? Entonces nosotros debemos de luchar contra eso, porque no debemos normalizar la falta de garantías ante el derecho de un medio ambiente sano y ante el derecho a la salud, ¿no? Hablando de la dimensión gubernamental y de regulación del sistema capitalista que tenemos, se debe de hacer los esfuerzos para que se interioricen los costos sociales que nos están dejando a la sociedad en cuanto a muertes, en cuanto a pérdida de la calidad de vida, en cuanto a la negación del derecho a un medio ambiente sano. Se debe incorporar todos estos costos que estamos pagando como sociedad, los debe de asumir quien sí los puede pagar y en un costo mucho menor que el que estamos pagando nosotros como sociedad. Estoy hablando de las regulaciones que tienen que ver con el sector transporte y con el sector de industria. Pero no todo está perdido. A unos kilómetros de la Ciudad de México, en Amanalco, Estado de México, comuneros, ejidatarios trabajan por la vida. Han encontrado la ruta del manejo racional de los bosques, lo que incluye el manejo del recurso sustancial para la vida, el agua. Continuamos en este especial de Unívoros.